Modelo económico de México del siglo XX. Entre 1940 y 1964, a través de varias administraciones, el gobierno pretendió sustituir los artículos manufacturados en el extranjero por artículos de la misma calidad fabricados en la industria nacional. En su momento se buscó desarrollar la planta productiva en el norte del país, pero su beneficio fue parcial. Entre 1956 y 1974 se buscó el desarrollo estabilizador como el milagro mexicano. Hubo una intervención del gobierno mexicano como un agente económico, con políticas proteccionistas y fuertes subsidios. Por ejemplo, al campo y a la industria se otorgaron créditos al sector privado, se impulsó la fuerte producción de bienes intermedios y se fomentó la producción de bienes de capital. Desde 1982 y hasta este 2018 se ha tenido el modelo neoliberal, en donde se pretende mantener una estabilidad macroeconómica, misma que se dio forma a partir del 2000 a la fecha. Se propuso adecuar al Estado como un agente de impulso y facilitador para que junto con el sector privado abrieran mercados, aumentando la presencia de México en el mundo, a través de muchos tratados comerciales, en el que destaca sin duda el Tratado de Libre Comercio Americano, mismo que se encuentra en revisión actualmente. Estado benefactor en México. Se asocia con el Estado surgido de la Revolución a partir de Lázaro Cárdenas y hasta José López Portillo, pues es como el primero que el Estado ha alcanzado su nivel de conciencia más elevado. Uno de los sexenios que le siguió al gobierno de Miguel Alemán fue Ruiz Cortines, en los 40. Ese se caracterizó por hacer frente al movimiento de mineros, se acaba el progreso económico y la economía del país cae, pues el gobierno había heredado la crisis. En la época de los 60, López Mateo trató de hacer buenas relaciones con Estados Unidos, pues le convenía gracias a la crisis que estaba viviendo. A través de movimientos socialistas trató de estabilizar las relaciones entre sindicatos y gobierno. Como estabilizador del descontento del país, se crea el término aguinaldo a reparto de utilidades. Se crean las finanzas públicas, la moneda mexicana no sube ni baja, solo se estabiliza. En la época de los 70, con Luis Echeverría, se hace notar un gobierno populista, trata de cambiar la imagen que dejó el régimen revolucionario y bueno, podemos ver que regresa el Estado benefactor y crea en Infonavit, Fonacot, pero no se salva de ser atacado por robo y en cierta parte, al querer ser un ídolo a nivel político, lo convierte en un plenipotencia en plenipotenciario. La crisis del Estado benefactor se debe a la elevación de impuestos, a la aplicación del IVA y a la escasez de empleo, y a la constante devaluación de la moneda mexicana casi del 20%. El modelo sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, esto es debido a la gran depresión por la que se encontraba el país. Al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización, la cual se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones, la cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer al mercado interno. Además que las explotaciones y exportaciones establecería una variedad de productos agropecuarios. El desarrollo estabilizador de México. El desarrollo estabilizador fue un periodo en el que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Esa estrategia de desarrollo comenzó a finales de las décadas de los 50 y concluyó a finales de los 60. Modelo del desarrollo compartido en México. Se trata del reparto equitativo de los ingresos de una nación, implementado primeramente por el presidente de México, Luis Echeverría, en el año 1976. Es entonces que el esquema de desarrollo nacional del Estado mexicano
se vio fuertemente beneficiado por este nuevo sistema económico. Modelo económico Alianza para la Producción de 1976. Fue denominado como Acuerdo Alianza Popular Nacional y Democrática para la Producción. Con este López Portillo hizo un llamado a los empresarios mexicanos a sumar esfuerzos para reactivar la economía del país. En la búsqueda de la solución a la crisis, el presidente ofreció a los empresarios beneficios fiscales y monetarios para incentivar a la reinversión de sus empresas. Parte de tales incentivos fue la emisión de petrobonos, que contemplaban tasas de interés muy atractivas y sujetas al precio del crudo, al cual se encontraba en ascenso. También concedió a la banca una autorización para la recepción de depósitos en dólares. Sexenios presidenciales de 1934 a la actualidad. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Fue hijo de Damaso Cárdenas, quien era comerciante. Lázaro no era bueno para la escuela y en 1908 Lázaro la dejó para ayudar a su padre. Su habitual y normal silencio lo hizo ganarse el apodo de El Mudo. En 1911, cuando su padre murió, dejando a su familia en una precaria situación económica, fue cuando se convirtió jefe de su familia. Cuando llegó la revolución a Michoacán, su madre lo envió a refugiarse con su tío. Lázaro terminó por unirse a los rebeldes que combatían a Victoriano Huerta. En Sonora conoció a Plutarco Elías Calles, el cual lo llamaba como el Chamaco. Lázaro Cárdenas combatió a Pancho Villa. En 1928 Lázaro llegó a la gobernatura de Michoacán, donde impulsó la reforma agraria y Cárdenas ejercía el poder con un sentido solemne. Tras el asesinato de Álvaro Obregón comenzó el maximato. Plutarco Elías Calles, sin ser presidente, dominaba el poder. En 1930, Cárdenas se convirtió en el presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, y el 1 de diciembre de 1934, Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. El 9 de abril de 1936 mandó al jefe máximo al exilio, y a partir de ese momento Lázaro Cárdenas puso en marcha todo lo ya antes trabajado de su programa social. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia en el campo. El éxito de la reforma agraria se notó más en el término político, aunque no tanto en el económico, y en 1936 se pronunció a favor de la República Española. Cuando esta fue derrotada, aceptó a miles de refugiados de la guerra civil, y esto significó un enriquecimiento del panorama cultural. En 1938, el impulso nacionalista al gobierno de Cárdenas se decretó como la expropiación petrolera, y en este momento la Constitución de 1917 comenzaba a tener efecto. Este mismo año, el PNR se convirtió en PRM. Manuel Ávila Camacho nació en Teciutlán, Puebla, en 1897. Fue el tercero de los 9 hijos de Manuel Ávila Castillo. Con el estallido de la Revolución, su familia se vio obligada a abandonar su hogar para establecerse en la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Siendo un adolescente, Manuel se unió a la Revolución para combatir a Victoriano Huerta. En tan solo 6 años, Manuel alcanzó el grado de coronel, donde se le destinó al Estado Mayor de Lázaro Cárdenas, donde se hicieron muy buenos amigos. Durante los años de la Guerra Cristera, en 1926 y 1929, Manuel combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. Al acercarse las elecciones de 1940, se disputaban 2 posibles candidatos del PRM como posibles sucesores de Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1940. Manuel Ávila Camacho declaró que era creyente, lo que le valió la crítica de sus opositores. Se ocupó de conciliar y tranquilizar al país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 y 14 de mayo, submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro. 8 días después de México declaró la guerra a las potencias del eje, y en estas circunstancias Ávila Camacho reunió a todos los presidentes vivos. La política económica acorde de los países aliados
era aportar materias primas para la producción de material de guerra, y recibió a cambio maquinaria y tecnología y créditos. Durante su sexenio floreció la industria cinematográfica mexicana, que vivió su época de oro. En su gobierno se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Cardiología, el Fondo de Cultura Económico. Manuel Ávila llevó una intensa vida social y falleció en 1955. Miguel Alemán Valdés nació en Sayula en el año de 1900. Fue un político mexicano, presidente de la República entre 1946 y 1952. Y se ejerció como abogado en la ciudad de Tampico durante algún tiempo. Desempeñó el cargo de magistrado del Tribunal Supremo del Estado de 1935 y en 1936 fue elegido senador y gobernador del estado de Veracruz tras la muerte del gobernador electo. En 1939 se hizo cargo de la campaña electoral que llevaría al general Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República. Fue nombrado entonces secretario de Gobernación y cesó en el cargo para presentarse como un candidato a las elecciones presidenciales en 1945, siendo elegido presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional o PRI. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya muy evidentes en 1946, afectaron considerablemente el periodo presidencial de Alemán, con una disminución en las exportaciones y un aumento en el del déficit de la balanza de pagos. Las reservas del Banco de México disminuyeron, pero creció la industria siderúrgica, y las campañas sanitarias lograron que bajara de modo considerable la tasa de mortalidad. Durante su mandato se erigió la Ciudad Universitaria de México, la mayor del mundo en su época, y se devaluó el peso para contener la inflación. Tras entregar el poder a su sucesor Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán se retiró de la vida pública durante casi 10 años. En 1961 fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Turismo, cargo que ostentó hasta su muerte. Fue miembro de la Academia Mexicana de Lengua y propició como presidente del Instituto Mexicano de Cultura, la organización de varias academias de Derecho y Ciencias Sociales. Adolfo Ruiz Cortines nació el 30 de diciembre de 1890 en Veracruz. Luchó con los constitucionalistas en la Revolución Mexicana. Fue colaborador de los presidentes Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho. Fue gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación con el presidente Miguel Alemán Valdés, de quien fue sucesor. De 1952 a 1958 fue presidente de la República. Durante su gobierno dio un giro progresista y se tomaron medidas para la reforma agraria. Expropió latifundios extranjeros en el norte del país y estableció precios de garantía para las cosechas. Se fomentó la industria, formó el programa de progreso marítimo llamado Marcha Mar, y la Comisión Federal de Electricidad otorgó el servicio a más de 600 localidades. Cortines estableció en 1954 el aguinaldo para los servidores públicos y dio plenos derechos ciudadanos a la mujer. Se retiró de la política tras la muerte de su hijo en 1962. Adolfo López Mateos nació el 26 de mayo de 1910 en Tezapán de Zaragoza, hoy Ciudad López Mateos. Cursó estudios en la Escuela Nocturna de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional en la Ciudad de México, en donde conoció al licenciado José Vasconcelos, licenciado en Derecho. Fue senador. En el transcurso del mandato de Adolfo Ruiz Cortines fue secretario de Trabajo y Previsión Social y realizó una importante labor de protección a los trabajadores. Fue presidente de la República desde el 1 de diciembre de 1958 hasta el 30 de noviembre de 1964. De su gobierno sobresalen las mejoras sociales, fiscales y económicas que puso en marcha, el impulso que dio a las obras públicas y a la actividad política exterior. Ingresó en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y manteniendo de su apoyo a Cuba a pesar de las presiones de Estados Unidos, país con el que solucionó favorablemente para México la disputa por el territorio de El Chamizal a causa del cambio del curso del río Bravo. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en el estado de Puebla. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Puebla y se graduó como abogado en 1937. Oficial de justicia y juez de Tecamachalco. Posteriormente es presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje
y más adelante del Tribunal Superior. En 1943 fue diputado federal y después senador de la República. En la Secretaría de Gobernación fue director de Asuntos Jurídicos y oficial mayor. En 1958 obtiene la titularidad de esa dependencia. Renunció en 1963 cuando es designado candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Resultó electo y tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 1964. Concluyó su mandato el 30 de noviembre de 1970. En su mandato desarrolló la reforma administrativa, la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Se iniciaron las obras del metro en la Ciudad de México y promulgó una nueva ley de trabajo para mejorar la situación laboral de los obreros. También bajo su mandato se originó el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El 2 de octubre, durante su gestión se organizó en México la Olimpiada de 1968. Al entregar el poder en 1970 se retiró de la vida pública. 7 años después, el gobierno de José López Portillos le designó embajador de México en España. Gustavo Díaz Ordaz falleció en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979. Luis Echeverría Álvarez. Nació el 16 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del Partido Revolucionario Institucional. Fue secretario de Prensa y oficial mayor de la Secretaría de Educación. Cuando se produjo la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en agosto de 1968, era secretario de Gobernación del gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Logró el triunfo en las elecciones de 1970, convirtiéndose en presidente. En su mandato aceleró el ritmo de la inversión pública y extremó el diálogo entre el gobierno y los jóvenes obreros y campesinos. Reforzó la presidencia de México en todos los organismos y foros internacionales. Viajó a Japón, Canadá, Europa Occidental, Unión Soviética y China, más tarde a Sudamérica. En el interior realizó diversas nacionalizaciones como la del cobre en 1971 e impulsó el reparto de tierras a los campesinos. Creó el Instituto Mexicano del Comercio Exterior. El desorden económico mundial también se manifestó en México con el fenómeno que los periodistas llamaron atomía, que consistió en la rápida y desordenada elevación de los precios, la escasez de circulante y una fuerte tendencia al desempleo. Gracias a la inversión pública creció la producción petrolera, eléctrica y siderúrgica, se duplicó la red carretera y se construyeron nuevos aeropuertos. Para solucionar en algún modo la situación económica del país, creó la Comisión Nacional Tripartita, la cual estaba formada por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos. Esta comisión nació el Infonavit. El 20 de septiembre del 2005, el fiscal especial para delitos del pasado presentó cargos de genocidio contra él por su responsabilidad como ministro del Interior durante la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Orden de arresto contra Echeverría fue emitida por un tribunal mexicano el 30 de junio del 2006, pero fue declarado no culpable de los cargos. El 8 de julio del 2006, Echeverría demandó al PRD por acusaciones falsas. El 29 de noviembre del 2006 fue acusado de la matanzas y se ordenó su arresto domiciliario por un juez mexicano. El 26 de marzo del 2009, un tribunal federal ordenó su libertad, así como exenaciones de la acusación de genocidio por los sucesos de Tlatelolco. José López Portillo. Nació el 16 de junio de 1920 en el seno de una familia de políticos y juristas en la Ciudad de México. Cursó estudios de Derecho en Chile y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases de teoría de Estado y también de ciencias políticas en la misma universidad. Designado sucesor de Echeverría por el Partido Revolucionario Institucional, fue elegido presidente de la República en 1976. Su administración estuvo marcada por esfuerzos para aprovechar los inmensos recursos petroleros de México y por lograr una mayor independencia económica de Estados Unidos. Estuvo a favor de la Alianza para la Producción
promulgó una ley de amnistía política y en el campo de las relaciones internacionales restableció las relaciones diplomáticas con España. También prestó atención a la crisis política de Nicaragua y terminó rompiendo relaciones con el entonces gobernante nicaragüense Anastasio Somoza en 1979. En 1982, su gobierno perdió prestigio debido a la corrupción y a la enorme deuda exterior, contraída por los fuertes préstamos internacionales, y acabó en una crisis marcada por la nacionalización de la banca durante 3 meses y una abrupta devaluación del peso. Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, en el seno de una familia de clase media profesional de provincia. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de México y de Administración Pública en Harvard, Estados Unidos. Su tesis de grado versó sobre el pensamiento económico en la Constitución de 1857. En su examen profesional obtuvo mención honorífica. Ocupó importantes cargos públicos relacionados con la economía de México. En el gobierno de José López Portillo ocupó la Secretaría de Programación y Presupuesto. En el año 1981 fue candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Presidente en 1982, en las elecciones generales del 4 de julio, se enfrentó a las dificultades económicas renegociando la deuda externa y aplicando un plan de austeridad en el gasto. En 1984 visitó varios países latinoamericanos proponiendo la renegociación de la deuda externa. La suya fue una presidencia que ofreció ser de renovación moral contra corrupción y de apertura democrática. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Fue licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1969. Cursó estudios también en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde obtuvo un máster en Administración Pública, otro en Economía Política y el doctorado en Economía Política y Administración Pública. Tuvo un ambicioso programa de modernización, logró revitalizar la economía de México estimulando las exportaciones, apoyando el libre comercio con Estados Unidos y en 1991 asumiendo el liderazgo para lograr un acuerdo de libre comercio entre los países de Centroamérica. Puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL, objeto de numerosas críticas. En el mes de diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por Salinas, el presidente de Estados Unidos George Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Entró en vigor en enero de 1994. En su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad de partidos de la oposición. En enero de 1994 tuvo que enfrentarse a una rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. El PRI designó candidato a Luis Donaldo Colosio, asesinado en plena campaña. La elección recayó en Ernesto Zedillo Ponce de León, quien tomó posesión de la presidencia de su país. Acabando su mandato, Salinas dejó México tras la detención de su hermano Raúl, quien fue acusado de otros delitos por el asesinato de Colosio. Ernesto Zedillo Ponce de León nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Cursó estudios en la Universidad de Yale gracias a una beca del gobierno mexicano. Se licenció y doctoró en Ciencias Económicas. Trabajó en el Banco Central de México. En 1988 entró a formar parte del gabinete del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, como secretario de Programación y Presupuesto. Miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se mantenía en el poder desde 1929, Cedillo fue identificado con un grupo de jóvenes tecnócratas que tuvo enfrentamiento con los jefes más viejos del partido por su apoyo a las medidas de reforma económica, entre ellas la privatización de las empresas públicas y la reducción de aranceles comerciales con otros países, apoyando la aprobación del Tratado de Libre Comercio norteamericano. En agosto de 1994 fue elegido presidente de la República. El 1 de diciembre de 1994 fue investido presidente. Desde ese momento se enfrentó a una crisis económica cuando los inversores extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar. El préstamo económico realizado por Estados Unidos con la ayuda de organizaciones internacionales y de otros países
proporcionó un alivio inmediato a los mercados financieros y al gobierno de Cedillo. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Destacó en el ámbito de los negocios trabajando en grandes compañías y también como pequeño empresario independiente. Dentro de la empresa Coca-Cola inició sus labores como supervisor, de la que se convirtió en presidente para México y Centroamérica. Creó el Grupo Fox, que conjunta dos empresas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la agroindustria y la fabricación de botas y zapatos. En 1991 perdió las elecciones a gobernador de Guanajuato, que fueron consideradas fraudulentas por sus seguidores, pero en la siguiente edición del 29 de mayo de 1995 batió al priista Ignacio Vázquez con el 60% de los sufragios, al frente de uno de los 7 estados de los 31 existentes más del Distrito Federal controlados por el PAN. Su triunfo electoral del 2 de julio del 2000 le lleva a unirse como presidente electo. Su elección supone el final del periodo más de 70 años en el que todos los presidentes fueron militantes del Partido Revolucionario Institucionalista, o de los partidos que dieron origen a este. El 2 de diciembre de 2000 prestó juramento como presidente de México en un clima de euforia popular. En sus discursos habló de construir una democracia genuina y de entablar diálogo y entendimiento con todos los actores políticos, económicos y sociales del país para continuar la transición después de la alternativa. Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Cursó estudios elementales y los de bachillerato en colegios católicos de su ciudad natal. Se nombró secretario en el Comité Ejecutivo Nacional del partido durante la presidencia de Luis Álvarez. Colaboró también con el Instituto de Estudios y Capacitación Política y ocupó la Secretaría de Estudios del CEN. En 1993 fue secretario general del PAN y representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. En el año 1996 fue elegido presidente nacional del PAN para el periodo hasta 1999. Fue director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de febrero a septiembre del 2003 y secretario de Energía de septiembre del 2003 al 2004. Calderón escribe para varios rotativos, entre ellos Reforma, El Norte, La Voz de Michoacán, La Palabra, El Debate y El Diario de Yucatán. Su carrera a la presidencia mexicana comenzó a mediados del año 2005, cuando convocaron las elecciones internas del partido. El 5 de septiembre del 2006, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador rechazó el fallo del Tribunal Electoral que declaró presidente a su rival, el oficialista Felipe Calderón, después de 2 meses en los que se sucedieron denuncias de fraude y multitudinarias protestas. Según recuenta final de votos presentados por el tribunal, Calderón obtuvo las elecciones del 2 de julio del 2006, lo que supone una diferencia del 0.56% en favor del primero. El presidente de México, Felipe Calderón, tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre del 2006 en la Cámara de Diputados. Entre las protestas de los diputados izquierdistas, en una rápida tensa ceremonia, Calderón se puso el mismo la banda presidencial mientras el presidente saliente Vicente Fox presenciaba el juramento. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, el Estado de México. El 27 de noviembre del 2011 se acreditó como precandidato del PRI para las siguientes elecciones presidenciales. El 1 de julio del 2012, como candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto venció en las elecciones presidenciales de México, tal y como pronosticaban los sondeos, con una cómoda victoria frente a sus rivales López Obrador y Josefina Vázquez Mota. El líder del Partido Revolucionario Institucional fue investido el 1 de diciembre del 2012 como nuevo presidente de México, tomando el relevo del panista Felipe Calderón, que le hizo una entrega de insignia y banderas en un acto celebrado en el Palacio Nacional. Peña Nieto se ganó el reconocimiento de muchas de las personas, de sus militantes, pero también se ganó las críticas a lo largo de todo su sexenio